El gatito naranja que se llevaba la carne. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes, una casita blanca con techo rojo. En esa casa vivía una señora llamada Clara, de 30 años, que era muy amable y le encantaba cocinar. Clara tenía un gatito de color naranja llamado Fito. Fito no era un gato cualquiera, era travieso, curioso y, sobre todo, adoraba la carne. Fito tenía un pelaje suave y brillante, como el sol de la tarde, y unos ojos verdes que brillaban como esmeraldas. Pero lo que más le gustaba en el mundo era comer. No cualquier comida, no. A Fito le encantaba la carne, pollo, res, cerdo, todo lo que oliera a delicioso. Y Clara, que cocinaba muy bien, siempre dejaba algunos pedacitos de carne en la mesa o en la cocina. Pero Fito no podía esperar a que Clara se los diera. Él quería comerlos ya. Un día, Clara preparó un delicioso pollo asado para la cena. El aroma se esparció por toda la casa, y Fito, que estaba durmiendo en su cesta, despertó de inmediato. Su nariz se movió de un lado a otro, oliendo el aire. Huele a pollo, Pensó el gatito, y sus ojos se abrieron como platos. Clara cortó un trozo de pollo y lo dejó en un plato sobre la mesa. Luego, se fue a la sala a ver su programa favorito. Fito, que estaba escondido detrás del sofá, vio su oportunidad. Con sigilo, como si fuera un pequeño tigre, saltó sobre la mesa y se acercó al plato. ¡Qué rico! Pensó, mientras mordisqueaba el pollo. Pero, de repente, escuchó un ruido. Era Clara que volvía a la cocina. Fito, rápido como un rayo, agarró el trozo de pollo con la boca y saltó de la mesa. Corrió hacia el jardín y se escondió detrás de un arbusto. ¡Uf! Casi me atrapa. Pensó el gatito, mientras disfrutaba de su botín. Al día siguiente, Clara preparó un jugoso filete de res. Fito, que ya había aprendido su técnica, esperó pacientemente detrás de la puerta de la cocina. Cuando Clara dejó el filete en la mesa y se fue a contestar el teléfono, Fito saltó de nuevo. Esta vez, no solo se llevó un pedacito, sino casi todo el filete. Clara regresó y se sorprendió al ver el plato vacío. ¿Dónde está mi filete?, se preguntó, mirando a su alrededor. Fito, desde su escondite, solo movió la cola y siguió comiendo. Así pasaron los días. Fito se volvió cada vez más audaz. No le importaba si Clara estaba cerca o no. Si olía a carne, él iba por ella. Un día, Clara decidió preparar una gran cena para sus amigos. Hizo pollo, carne, chuletas de cerdo y hasta un pastel de postre. Fito estaba en el séptimo cielo. Hoy habrá mucha comida. Pensó, frotándose las patitas. Cuando los amigos de Clara llegaron, todos se sentaron a la mesa. Fito, escondido bajo la silla de Clara, esperaba su momento. Pero esta vez, Clara estaba más atenta. No voy a dejar que ese gatito travieso se lleve toda la comida, dijo en voz baja. Fito escuchó y se sintió un poco avergonzado, pero su amor por la carne era más fuerte. De repente, uno de los amigos de Clara dejó un trozo de carne en el borde del plato. Fito no pudo resistirse. Con un salto rápido, agarró la carne y corrió hacia la sala. Todos se rieron, pero Clara decidió que era hora de poner fin a las travesuras de Fito. Al día siguiente, Clara fue al mercado y compró un plato especial para Fito. Era un plato con tapa, para que el gatito no pudiera abrirlo fácilmente. Ahora tendrás que esperar a que yo te dé tu comida, le dijo Clara, acariciando a Fito. El gatito miró el plato con curiosidad y luego a Clara. Miau, dijo, como si estuviera pidiendo disculpas. Desde ese día, Fito aprendió a ser más paciente. Aunque todavía amaba la carne, entendió que no podía robarla. Clara, por su parte, siempre le dejaba un poquito de carne en su plato especial. Y así, los dos vivieron felices, compartiendo la comida y el cariño. A veces podemos sentir mucha ansiedad por algo que nos gusta, como Fito con la carne.
Pero es importante aprender a ser pacientes y respetar a los demás. Así como Clara cuidaba de Fito, nosotros también debemos cuidar a quienes nos rodean y compartir con amor. Y recuerden, siempre hay una manera de disfrutar las cosas sin ser traviesos. Hasta la próxima aventura.